Un Airbus 330 se topa con tormentas a más de 9.000 metros sobre el Atlántico y desaparece en plena noche. ¿Empezó todo con un rayo? Un Boeing 737 se hace pedazos al caer cerca de la pista. Estábamos en el aire y entonces nos caímos. Las fuerzas G destrozan un Boeing 747 fuera de control que cae en picado al Pacífico. Las caras se nos estiraban hacia atrás, no íbamos a sobrevivir. Cuando los pilotos dependen en exceso del sistema automatizado, puede suceder una catástrofe. Hemos perdido un avión con 228 personas a bordo. Nuestras reconstrucciones realistas revelarán los momentos críticos que llevaron al desastre. ¿Por qué se estrellan los aviones? ¿Quién está pilotando? Surcando el tiempo turbulento, el vuelo 447 de Air France desaparece en plena noche. Lo que sucede es un misterio que durará años y llegará hasta las mismísimas profundidades del Atlántico. 31 de mayo de 2009. El vuelo 447 de Air France despega de noche desde Río de Janeiro, Brasil. El Airbus 330 lleva 228 personas entre pasajeros y tripulantes y ha de llegar a la mañana siguiente a París, Francia. Los aviones que hacen esta ruta cruzan una gran distancia sobrevolando el océano Atlántico. En cierto punto de este vuelo transoceánico deja de haber cobertura por radar. Y los pilotos tienen que pasar por ciertos puntos de comprobación. A las 3 horas de vuelo, los pilotos pasan por el punto Intol. Será el último contacto verbal que haga el vuelo 447. El avión se topa con turbulencias moderadas al pasar por la zona de convergencia intertropical. Aquí los vientos de los hemisferios norte y sur colisionan y pueden generar tormentas severas. Se supone que una media hora después el avión tiene que entrar en el espacio aéreo senegalés. Pero la tripulación no se pone en contacto con los controladores aéreos de Senegal. El vuelo 447 de Air France está desaparecido. Cuando se hace de día, envían un equipo de búsqueda aérea que peina los kilómetros que rodean la última posición conocida del avión. ¿Está el avión en la superficie del agua? ¿Hay supervivientes? Pero a principios de la tarde, los oficiales de Air France y el gobierno francés suponen que el avión está perdido en el mar. No cabe duda de que es una catástrofe. Y hemos perdido un avión con 228 personas a bordo. Si queda alguna duda sobre el destino del vuelo 447 5 días después, unos siniestros descubrimientos las despejan. Encuentran cuerpos, tarjetas de embarque y trozos pequeños del avión flotando en la superficie del océano. Al día siguiente aparece la primera parte importante de los restos del avión, el estabilizador vertical. Pero sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre qué hizo caer al Airbus 330. Parece que hubo una ruptura en pleno vuelo. ¿Empezó todo con un rayo? Los investigadores tendrán que localizar el cuerpo principal del fuselaje y los registradores de vuelo. Estos aparatos de color naranja chillón, conocidos como cajas negras, están equipados con balizas localizadoras acústicas que se activan con el agua, conocidas como pingers, que permanecen activas durante 30 días. Esto es el pinger. Es lo que estamos buscando en mitad del océano Atlántico. Pero pasan 30 días sin que se encuentren los registradores de vuelo. Sin la información que contienen, la investigación sobre la causa del accidente sigue estancada. Tras casi un año de buscar bajo el agua, los investigadores recurren a la ayuda de los líderes mundiales en exploración oceánica. La institución oceanográfica Booth Joule de Massachusetts. No es la primera vez que sus científicos han buscado un vehículo de pasajeros condenado en el fondo del Atlántico. Somos los que encontraron el Titanic. Fue en colaboración con los franceses y aquí estamos otra vez. En muchos sentidos, la historia se repite. Pero intentar encontrar el vuelo 447 de Air France será abrumador. Se cree que el avión se ha perdido en uno de los lugares de más difícil acceso del mundo.
Justo en mitad de los océanos hay una cordillera. Es la mayor cordillera de la Tierra. Se llama la dorsal centrooceánica. Mide más de 80.000 kilómetros de largo y rodea la Tierra. Está casi toda sin explorar, pero es de los accidentes geográficos más increíbles del mundo. Ahí la profundidad media del océano es de más de 3 kilómetros. Buscar las cajas negras es como buscar algo del tamaño de una caja de zapatos en las montañas rocosas, de noche, con una linterna y sin mapa. Es como buscar una aguja en un pajar, pero primero encuentra el pajar. La zona de búsqueda era una especie de círculo de 64 kilómetros de radio alrededor de la última posición conocida, y eso es un terreno muy grande. Ese círculo en mitad de Nueva Inglaterra incluiría Massachusetts, Vermont, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Connecticut. Teníamos que estrechar el cerco y les pedimos a los modeladores, a los que entendían de viento, de olas y de cosas que flotan, que nos llevasen al pajar que tocaba y que desde ahí nos las apañaríamos. El equipo envía 3 vehículos submarinos autónomos para que peinen el lecho oceánico. Este vehículo es el Remus 6000 y uno de nuestros sensores primarios son los sonares laterales. Nada casi 16 kilómetros en una dirección. Y el vehículo envía una señal cada segundo. Luego unimos las señales y obtenemos un mapa bastante bueno del lecho marino. Podríamos saltarnos el avión del fondo por un segundo y sería menos de 1 minuto de datos. Cuando la expedición marina de un mes termina, el equipo vuelve con las manos vacías. No era ese pajar. Estábamos convencidos de que con tiempo y recursos encontraríamos el avión. Casi un año después, y tras haber identificado un pajar nuevo, se disponen a llevar a cabo una segunda expedición. En la primera semana, el sonar encuentra una pista prometedora. Algo a 4 kilómetros de profundidad. Una mancha en el lecho marino que no pegaba ahí. Era de unos 200 metros de ancho por 600 de largo. Volvimos con los vehículos. Reprogramamos uno para que volviese y usase las cámaras para sacar fotos del lugar. Cuando recibimos las primeras imágenes, quedó claro que eran del avión. Estaban el tren de aterrizaje, los motores y otras partes del avión. Aún había cadáveres en el lecho marino. No nos lo esperábamos. No pensábamos que años después pudiese seguir habiendo restos humanos allí. La parte emocional de la expedición nos hizo sentir cosas que no habíamos sentido nunca. Además de los restos del avión, se recuperan 104 cadáveres. Pocas semanas después, y casi 2 años tras el accidente, los investigadores franceses localizan lo que esperaban encontrar con toda su alma: el registrador de vuelo y el registrador de voz de la cabina. A continuación, ¿bastará con la información de las cajas negras para descubrir lo que le pasó al vuelo 447 de Air France? El vuelo 447 de Air France desaparece sobre el Océano Atlántico, fuera del alcance del radar, sin testigos ni llamada de socorro. Tardan casi 2 años en encontrar los restos en el fondo del océano. Tras descargar la información del registrador de vuelo y del registrador de voz de la cabina, los investigadores empiezan a descubrir qué ocurrió a bordo del Airbus 330. El 447 iba en vuelo normal a 10.600 metros. El piloto automático y el autoacelerador estaban conectados, pura rutina. Unas 3 horas y media después del despegue, el capitán sale de la cabina para descansar e intercambia posiciones con uno de los 2 copilotos. El avión está teniendo turbulencias leves al volar por la inestable zona de convergencia intertropical, donde el aire caliente y húmedo asciende, se enfría y se condensa, creando grandes formaciones nubosas. Pero los pilotos no saben que el hielo se está acumulando dentro de unos sensores cruciales, llamados tubos de Pitot. Son unas piezas que miden la velocidad, que hace mucho que se usan. Son propensos a congelarse y por eso se los calienta. Pero el hielo está superando las capacidades de la calefacción y los tubos de Pitot se congelan.
En un avión muy automatizado, si se congela el tubo, pierdes el aire a presión, del que dependen todos los ordenadores. Sin la velocidad adecuada para funcionar, el piloto automático y otros sistemas automatizados se desconectan. Los copilotos tienen que controlar el avión manualmente sin poder monitorizar la velocidad. Lo importante es no hacer grandes cambios en el avión. Lo más seguro es que te recuperes enseguida. Si empiezas a modificar muchas cosas, puedes ir a peor. El capitán sigue sin estar en la cabina de vuelo y el copiloto, en el asiento derecho, que es el tripulante más joven y con menos experiencia, intenta nivelar el avión, que se ve sacudido por las turbulencias, pero se pasa con la palanca de control lateral y hace que el avión se eleve en un ángulo muy pronunciado. Se pasó mucho, tanto en magnitud como en duración. El avión reacciona con mayor violencia que a una altitud más baja o que con el sistema automatizado. El aviso de entrada en pérdida suena 2 veces en la cabina. Las lecturas de velocidad han estado mal menos de 30 segundos y ahora están volviendo a funcionar. Pero en ese rato, el vuelo se ha desestabilizado y el avión sube rápidamente a una velocidad de más de 2100 metros por minuto. Las cosas se pusieron muy confusas enseguida, porque veía que tenía mucha velocidad, pero le faltaba elevación. El flujo de aire sobre las alas es fundamental para generar elevación y aguantar el peso del avión. O sea que puedes inclinar hacia arriba el morro del avión, pero el avión caerá porque las alas no podrán producir la elevación necesaria. El piloto no controlaba la altitud, no sabía que estaba a 11.500 metros. Cuando el avión llegó a su altitud máxima no pudo seguir ascendiendo. Si entran en pérdida, no hay mucho aire para poder seguir volando a esa altitud. Las alas pierden elevación y el avión entra en pérdida. Empieza a caer a plomo, descendiendo a 3.000 metros por minuto. En la cabina hay confusión. Los pilotos no se dan cuenta de que el avión ha entrado en pérdida. Bajar el morro es la única medida apropiada que ha de tomar el piloto. Recuperar el flujo de aire sobre las alas hace que generen elevación y salir de la entrada en pérdida. Pero el copiloto del asiento derecho hace lo contrario y sigue intentando ascender. Eso no se hace. Es justo lo contrario de lo que dice el entrenamiento. ¿Por qué lo hizo? Es algo que nadie entiende. Los copilotos llevan intentando hacerse con el capitán desde que se desconectó el piloto automático. Tardan 90 segundos en volver a la cabina. No informaron al capitán de lo que pasaba, de que no tenían control sobre el avión. Los del equipo no tenían la capacidad de resolver el problema juntos. El capitán tampoco se da cuenta de que el avión ha entrado en pérdida. Lleva cayendo casi 3 minutos. Deberían recuperarse sin problemas en 10 o 15 segundos. O sea que lo de estar 3 minutos en pérdida es una barbaridad. El registrador de voz de cabina podría mostrar al capitán dándose cuenta de que el copiloto ha estado intentando ascender, lo que ha hecho que el avión entre en pérdida. Plane to stall. But I've been at max nose up for a while. No, don't climb. En los aviones con palanca de control lateral es fácil que los movimientos leves pasen desapercibidos. O sea que es posible tener la palanca a tope y que los demás no se den cuenta. El avión está a pocos segundos de estrellarse en el océano. Seguramente los pasajeros no eran conscientes de la gravedad de la situación. Puede que solo supieran que estaban entrando en una zona de turbulencias. El vuelo 447 de Air France se estrella, con la parte inferior por delante, en el Atlántico, matando a todo el mundo a bordo. Las autopsias de las víctimas revelan fracturas de la columna vertebral y la pelvis, heridas que se corresponderían con las de alguien que estuviera sentado y se chocase contra la superficie del agua a una alta velocidad vertical. Sigue sin estar claro por qué los pilotos no se dieron cuenta de la entrada en pérdida, pese a que se oyó sonar la alarma durante 54 segundos seguidos. Puede que lo tuviesen como ruido de fondo, porque antes había sonado de forma intermitente. No sabían si valía o no, así que optaron por pasar de ella. Pero nunca lo sabremos. No hablaron del asunto.
El informe investigativo francés oficial afirma que un fenómeno llamado respuesta de sobresalto pudo tener algo que ver. Se parece a cuando entras en un cuarto oscuro y salta alguien diciendo ¡Bú! Es un susto repentino, por así decirlo. Vale, el piloto automático está apagado. ¿Por qué? ¿Qué hago? Hay mucha información que procesar en muy poco tiempo. Cuando estás muy concentrado en una tarea, te desentiendes de otras. La comunicación oral es una de las primeras. Eso encaja con que el piloto no oyese y por tanto no respondiese a la alarma de pérdida. Antes del accidente del vuelo 447 de Airbus y Air France, habían reconocido los posibles problemas de congelación de los tubos de pitot y 2 días antes del choque habían empezado a modificarlos. El informe oficial mantiene que mejorar la formación de los pilotos, incluyendo ejercicios dedicados al pilotaje manual, es la lección clave del vuelo 447. Había pilotos profesionales que habían recibido formación profesional, pero a ninguno le habían enseñado a pilotar manualmente a gran altitud con estos niveles de sensibilidad. A continuación, un avión de pasajeros fuera de control se precipita contra el océano. La confusión que había en la cabina era tremenda. Un Boeing 747 cae en picado hacia el océano. Las potentes fuerzas G van en aumento y el avión está a punto de hacerse pedazos. 19 de febrero de 1985. El vuelo 006 de China Airlines sobrevuela el Océano Pacífico a casi 12.500 metros de altura. A bordo van 274 pasajeros y tripulantes que viajan desde Taipei en Taiwán a Los Ángeles. Era mi cumpleaños y mi amigo se lo dijo en plan, es su cumpleaños, vamos a celebrarlo en el aire. Y eso hicimos. Bebimos sin parar. Nos trajeron champán cantando el cumpleaños feliz. A las 10 horas de vuelo, la tripulación detecta una pérdida repentina de potencia en el motor número 4 del Boeing 747. El procedimiento normal si pierdes un motor es descender. La tripulación tiene que descender a 9.144 metros, donde el aire es más denso, para intentar reiniciar el motor. En vez de eso, el capitán le pide al ingeniero de vuelo que intente reiniciar el motor mientras siguen a casi 12.500 metros. El intento de reinicio fracasa y la constante pérdida de potencia empieza a ralentizar el avión, pero ese no es el único problema. Si falla un motor, el suministro de potencia es asimétrico y descompensado, y el avión tenderá a ladear hacia el motor que falla, porque la otra ala genera mayor potencia. El avión está alabeando hacia la derecha, hacia el motor número 4. La primera acción correctiva es usar el timón para equilibrar el avión, apagar el piloto automático, hacer las correcciones y luego volver a encenderlo. El piloto automático no usa el timón, sino los alerones, que son esas piezas pequeñas en los extremos de las alas. Pero con los alerones no basta para corregir el alabeo. Al capitán le preocupa el problema del motor 4 y sigue con el piloto automático conectado. Es parecido a los coches. Solo puedes girar el volante hasta cierto punto y luego se para. En los aviones igual. El piloto automático solo puede defectar los alerones hasta cierto punto y luego para y te dice que no puede hacer más porque no puede seguir moviéndolos, que hay que hacer otra cosa para corregir. Han pasado más de 3 minutos y medio desde el fallo del motor 4. El capitán desactiva el piloto automático. La tripulación sabe que el avión está alabeando a la derecha, pero no se dan cuenta de lo mucho que ya se han desviado. La confusión que había en la cabina era tremenda. Estaban entre nubes y no podían mirar y ver el horizonte natural, sino que dependían de los instrumentos. En ese caso en concreto, los pilotos estarían mirando el indicador del horizonte artificial que muestra la alineación de las alas comparada con el horizonte. Cuando el capitán miró el indicador,
y vio que no respondía como esperaba. Pensó que el instrumento había fallado. Cuando decidieron no fiarse de los instrumentos, se quedaron sin posibilidades de saber en qué dirección iban. Al instrumental no le pasaba nada. Daba lecturas correctas de lo que hacía el avión. El avión ha alabeado más de 60 grados a la derecha. El morro se inclina hacia abajo y el avión empieza a caer en picado. Oí un ruido muy fuerte en el avión. Por la formación y mi instinto, enseguida reculé y me agarré al asiento más cercano. Al final el avión quedó casi en vertical mientras caía rapidísimamente a velocidades muy altas contra el Pacífico. A continuación, Iban a una velocidad excesiva. Esas condiciones pueden hacer pedazos el avión. el vuelo 006 de China Airlines cruza el Pacífico cuando pierde potencia en uno de los motores, provocando que el avión alabee a la derecha. La tripulación, preocupada por reiniciar el motor, no desconecta el piloto automático ni endereza manualmente el avión. Cuando lo desconectan por fin, el avión está en posición peligrosa, porque ha alabeado mucho más de lo que la tripulación cree. El Boeing 747 empieza a precipitarse contra el océano. La exazafata Angie Wang acaba de servirles el desayuno a los pasajeros. De repente, noté que me pesaban las piernas y como si me fueran a lanzar hacia el techo. Todos los que nos servían empezaron a rodar por el pasillo. Las bandejas, los fideos, los vasos, todo salió volando hacia la parte delantera. Pensé que íbamos a morir. No íbamos a sobrevivir. En apenas 30 segundos, el avión ha caído más de 3.000 metros. Iban a una velocidad excesiva. Esas condiciones pueden hacer pedazos el avión. El piloto tenía que orientarse. ¿Qué hacía el avión? ¿Estaba boca arriba? ¿Estaba boca abajo? Las fuerzas G a las que se ven sometidos los pasajeros y la tripulación son enormes. Más de 5 veces la fuerza de la gravedad. Por tanto, una persona de 90 kilos se sentiría como si pesase más de 450. No sabía si me iba a explotar el cerebro o qué. Las caras se nos estiraban hacia atrás, como si nos tirasen. No podías abrir la boca, ni mover los brazos, ni mover nada. Había un silencio total porque no podíamos ni emitir sonidos. Cuando intentaron averiguar qué pasaba, la tripulación acabó con la cara contra la columna de control de lo potentes que eran las fuerzas G. Las fuerzas del aire y las G son tan potentes que las compuertas que cubren partes del tren de aterrizaje principal salen volando. Un boom enorme. Pensé que el avión había explotado. Y abrí los ojos y seguía vivo. Y en caída libre. En la parte trasera del avión, las puntas del estabilizador horizontal se separan de la cola. Han caído otros 6.000 metros en menos de 2 minutos. El avión atraviesa el manto de nubes y, de casualidad, está orientado boca arriba. Ahora sí tenían un horizonte natural de referencia. Podían mirar y ver dónde era arriba, dónde era abajo y cuál era la alineación de las alas. Pero solo hay 3.350 metros entre el avión y el océano. Veía el agua y las olas rompiendo cada vez más y más grandes, como si tuviese una lupa. Grité mentalmente. Dije, Dios, ayúdame. La tripulación estira al máximo la columna de control y con el horizonte intenta estabilizar el avión, pero sigue perdiendo altitud. Pareció una eternidad. Pero de golpe paró. Justo después de llamar a Dios, el ruido desapareció y bajó la presión.
Por fin, tras haber caído más de 9.000 metros en menos de 2 minutos y medio, el morro empieza a elevarse y el avión se estabiliza a casi 2.900 metros. El capitán fue muy hábil pilotando para sacar el avión de una situación complicada. Por desgracia, fue el mismo piloto que había metido el avión en dicha situación. El vuelo 006 ya no cae en picado, pero siguen en peligro. La tripulación se da cuenta de que con la resistencia del tren de aterrizaje les faltará combustible para llegar a Los Ángeles. En su lugar, intentarán ir a San Francisco. No sabían cuánto daño habían sufrido. Estaban pensando en si los controles de vuelo funcionarían al aproximarse a San Francisco. Conforme se acercaban, se les iban ocurriendo preguntas así. ¿Vamos a llegar? Falta hora y media, es mucho. Ahora, a menor altitud y con mayor densidad del aire, la tripulación consigue reiniciar el motor número 4. Dentro de la cabina, las fuerzas G les han pasado factura a los pasajeros. Muchos están heridos. Me hice daño en la espalda al estamparme contra el lado del avión. La gente vomitaba o se lo hacía encima en el baño o en la ropa y los asientos. Era un olor horroroso. La tripulación se prepara para aproximarse al aeropuerto internacional de San Francisco, pero el avión está dañado y no saben si podrán aterrizar de forma segura. Los que estaban en lo alto de la torre con los prismáticos estaban todos mirando el tren de aterrizaje, por si faltaba algo o había algo roto. Miré por la ventana y había ambulancias, camiones de bomberos y de todo a cada lado de la pista. El avión toca tierra y el tren de aterrizaje aguanta el peso mastodóntico del Boeing 747. Estaba emocionado de seguir vivo, encima en mi cumpleaños. Cuando salimos del avión, miré arriba y vi que al estabilizador le faltaban 3 metros por cada lado. Había cables colgando, un buen agujero bajo el tren de aterrizaje. Las alas del avión también se han doblado unos 5 centímetros por las fuerzas aerodinámicas. Tuvieron mucha suerte de que el avión estuviese tan bien hecho y tan bien diseñado que pese a la maniobra extrema no se hiciera pedazos. Cuando nos reunimos con el capitán en la puerta, nos dijo: no habéis muerto por los pelos. Yo flotaba en una nube de agradecimiento por seguir vivo. Me dieron otra oportunidad. Abracé a mis hijos y a mi mujer. Si la tripulación no hubiese conseguido que el vuelo 006 se recuperase de la caída, dada la velocidad del descenso, se hubiesen estrellado en 30 segundos. El capitán tuvo suerte de contar con más de 9.000 metros para recuperarse del picado a toda velocidad, porque si le llega a pasar a 6.000 metros, igual le hubiese faltado altitud para poder recuperarse del todo antes de estrellarse. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte concluye que la capacidad de decisión del capitán pudo verse perjudicada por la monotonía, el aburrimiento y el cansancio. Los pilotos con jet lag cruzan muchas zonas horarias y sus patrones de sueño se ven afectados. Hay estudios que lo equiparan con el nivel de alcohol en sangre necesario para perjudicarte. Si el piloto está muy cansado, rinde menos. La pregunta no es si pasa, sino hasta qué punto. Los investigadores creen que pese al fallo del motor número 4, la causa del accidente fue la preocupación del capitán por el problema del motor, que no vigiló los instrumentos de vuelo y que confió demasiado en el piloto automático. Si un avión de 4 motores pierde uno, no es una catástrofe ni una emergencia, siempre que se controle adecuadamente y todos los tripulantes se ocupen del asunto. La automatización les viene muy bien a los pilotos, pero como todo, tiene sus límites. Depende de la persona resolver el problema. A continuación, lo vi caer del cielo como si fuera un ladrillo. Aterrizando entre la niebla a un 737 se le queda corta la pista. No tenía ni idea de qué había pasado, pero algo iba mal y teníamos que salir. ...25 de febrero de 2009...
135 pasajeros y tripulantes están a bordo del vuelo 1951 de Turkish Airlines que va desde Estambul hasta Ámsterdam. Las hermanas Hayar y Jihad Al-Ariashi están sentadas en una fila junto a la salida de emergencia. Cuando dijeron que nos acercábamos a Ámsterdam, nos despertamos y nos abrochamos los cinturones. Saqué las gafas, me las puse y al mirar fuera vi que el suelo se acercaba a toda velocidad. Y dije, hola, y la miré. Pensé que era muy raro, porque nunca me había sentido así en un avión. El Boeing 737 desciende a toda velocidad entre la niebla. El avión está a más o menos 1,5 kilómetros de la pista del aeropuerto de Schiphol cuando de repente sucede el desastre. Estábamos en el aire y entonces nos caímos. Todo temblaba sin parar. De refilón, lo vi caer del cielo como si fuera un ladrillo. El avión se estrella contra el suelo con la cola por delante. Ansgar Brenningmeier va en coche por las cercanías cuando presencia la catástrofe. Paré el coche, fui por la carretera hasta ahí, crucé el agua y fui hasta el campo de ahí detrás, donde estaba el avión. Vi a un hombre muerto en el suelo y tenía una especie de toalla sobre la cabeza. Los de la clase business estaban aplastados. Los asientos cayeron a esa parte destrozada. Desde el punto de vista de la dinámica de choque, los campos blandos son complicados, porque el avión se para mucho antes que un campo más duro. Cuando el avión se estrelló contra el suelo, se rompió en varios trozos. El ala se partió y se puso en ángulo. La cabina se rompió por el lateral, pero también sufrió muchos daños por el impacto en el suelo y por debajo. La forma en la que el avión cae del cielo alimenta la especulación inicial sobre que la culpa fuese de un fenómeno meteorológico llamado microrráfaga. Las microrráfagas las suelen crear las tormentas y son columnas de aire que van hacia abajo que pueden tener muchísima fuerza. Han empujado aviones contra el suelo, literalmente. La visibilidad estaba reducida por la niebla, cosa normal en países con baja altitud. Pero no había tormentas, o sea que no se daban las condiciones necesarias para que hubiese microrráfagas. En la cabina de pasajeros, muchos siguen sin entender qué ha pasado. No me di cuenta de que era un accidente grave. Creí que había sido un aterrizaje forzoso. Hubo un silencio de unos 20 o 30 segundos y luego mucho ruido. Todos los que gritaban sentían mucho dolor. Era horrible oírlos. Unos vídeos subidos a internet captan el desenlace. Me quedé sentada esperando a la señal de que nos desabrochásemos los cinturones y saliésemos. Esperé y esperé, mirando fijamente hacia adelante. No sé si estaba en shock. Miré a mi alrededor y estaba todo lleno de polvo. Olía como cuando te dejas la plancha encendida mucho rato. Era un olor como a quemado. No tenía ni idea de qué había pasado, pero algo iba mal y teníamos que salir. Miré a la derecha y vi a Jihad mirando al frente. La miré y la sacudí. Le dije que se despertara, porque había pasado algo y teníamos que salir. Entonces me miró y le dije que abriese la puerta. Ella intentaba llegar a la puerta, pero tenía puesto el cinturón y le costaba levantarse. Yo no entendía nada, y a ella se le notaba el pánico en la voz. Pensé que pasaba algo porque ella actuaba de forma muy rara. Sabía cosas que yo no. Entonces volvió a gritar que qué me pasaba, que me levantase y que saliese. Desorientadas, las hermanas y otros pasajeros escalan por la salida de emergencia hasta el ala del avión.
Me puse de pie en el ala y al levantarme noté dolor en la barriga. Un dolor muy fuerte. Me pregunté qué sería. Yo me sujetaba la mano porque me la había herido. La tenía debajo de la ropa y no me atreví a mirarla. Cuando fuimos por el ala y tuvimos que saltar, nos dio miedo lo alto que estaba, pero saltamos. Entonces le dije que teníamos que irnos, que escapar, porque si pasaba algo, si explotaba, tendríamos que huir y ponernos a salvo. Me dijo que corriese. Me preguntó si podía. Le dije que sí, pero yo hablaba raro. Me di cuenta de que hablaba así como si no pudiese respirar. Le dije que podía correr y me dijo que entonces corriese. A continuación, Me dijo, ¿sabes qué? Que vuelvo. Le dije que no. los investigadores descubren la peligrosa serie de acontecimientos que llevó al desastre. El vuelo 1951 de Turkish Airlines se acerca al aeropuerto de Amsterdam Schiphol, cuando de repente se estrella contra el suelo. Los vídeos subidos a internet captan la devastación. Tras evacuar el avión, las hermanas Yahar y Jihad Al-Ariachi están en shock. Mi hermana me dijo que había que llamar a nuestros parientes. Me dijo que el teléfono estaba en el avión. Me dijo, ¿sabes qué? Que vuelvo. Le dije que no. No podía ni hablar. Pensé que Hayar era muy imbécil. Seguía oliendo a queroseno. Podría haber un incendio e iba a volver al avión. Me subí al ala y fui despacio hacia la salida de emergencia. Volví a entrar, miré a mi alrededor y entré en la cabina para coger mis cosas. Entonces oí una voz y la miré, y estaba de pie en el ala. Me dijo, tengo todo lo nuestro. Pensé que se había vuelto loca del todo. Creo que estaba en shock, porque decía cosas sin sentido. Si me preguntasen que si volvería a un avión que se ha estrellado, diría que no. Pero hice algo que no tendría que haber hecho. A las hermanas las atienden por cortes y magulladuras leves. Mueren 9 personas y casi todo el mundo a bordo sufre heridas, muchas de las cuales son graves. Los 3 tripulantes sufrieron heridas mortales. Los 5 pasajeros estaban en la parte delantera del avión, en primera clase. Hubo otro muerto, el auxiliar de vuelo de la parte trasera del avión, donde se rompió. Casi todas las heridas eran piernas rotas o espaldas rotas. Lo sorprendente es que los de las espaldas rotas pudieron salir andando del avión, pero en cuanto se les pasó el shock, ya no pudieron seguir caminando. El avión está destrozado, pero los trozos desperdigados les dan a los investigadores las primeras pistas de qué ha pasado. Los motores estaban por delante de los restos principales, o sea que habían llegado más lejos que el resto del fuselaje. Eso podría significar que los motores estaban en marcha. Parece que los motores funcionaban, pero no se sabe mucho más. Para intentar descubrir qué ha pasado, los investigadores localizan el registrador de datos de vuelo y el de voz de la cabina. Al descargarla, la información crucial revela una peligrosa serie de acontecimientos que sucedieron a bordo del vuelo 1951 de Turkish Airlines. Cuando el avión se acercaba, Control Aéreo les asignó una posición para la que tuvieron que ascender. Por eso luego tuvieron que descender con mucha rapidez. Iban más rápido de lo que debían. Estaban un poco más altos de lo que debían. Control Aéreo acercó demasiado el avión a la pista, así que descendían rápido. Desplegaron el tren de aterrizaje y empezaron a configurar el avión para aterrizar sabiendo que tenían que frenar. Pero un indicador llamado radioaltímetro, que se usa para medir la altura del avión sobre el suelo, ha fallado. Dice que el avión está en tierra, cuando en realidad sigue volando a más de 600 metros de altura. La tripulación se percata del problema, pero no se da cuenta de que el altímetro defectuoso afectará peligrosamente al sistema de autoacelerador, que controla la velocidad del avión ajustando la potencia de los motores.
El radioaltímetro creía que el avión estaba en tierra y puso los motores en marcha lenta. Los pilotos contaban con ello, pero solo durante el descenso. Así empieza una situación ambigua de que los pilotos no son conscientes. El avión empieza a frenar. La potencia no es la que esperan los pilotos porque el sistema de autoaceleración cree que están en tierra. El avión sigue frenando. Y otro problema más. El avión se acerca a la pista, pero la tripulación no ha terminado de prepararse para el aterrizaje. No habían hecho la selección final de flaps y seguían repasando la lista de comprobación preaterrizaje. Por lo tanto, según el manual, tendrían que haber dado un rodeo, pero no lo dieron. Todo lo que hacían les quitaba tiempo de revisar la velocidad y la altitud. Dentro de la cabina, el aviso vibratorio de la palanca se activa para decirles a los pilotos que están a punto de entrar en pérdida. Creo que lo de la palanca les pilló por sorpresa. El primer oficial en prácticas hizo justo lo que le habían enseñado a hacer. Subió la potencia y bajó el modo. Pero el capitán, comprensiblemente, dijo que no sabía qué pasaba y que quería el control del avión porque tenía mucha más experiencia. Ni el primer oficial ni el capitán desactivaron el sistema de autoaceleración y, por lo tanto, al no desactivarlo, el sistema volvió a poner la potencia en marcha lenta. Sin potencia en los motores, el avión está perdiendo demasiada velocidad. El capitán tarda 9 segundos desde que salta el aviso vibratorio en darse cuenta de que los motores están en marcha lenta. Cuando se percata, los pone a máxima potencia, pero es demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, el avión entró en pérdida aerodinámica y literalmente cayó del cielo a poco más de 1,5 kilómetros del aeropuerto. Al chocar, el avión se rompe en 3 trozos. El accidente conlleva grandes cambios en la industria. Se hizo la recomendación de mejorar la fiabilidad del radioaltímetro. Boeing llevaba muchos años trabajando para arreglar el sistema, pero enfatizaron especialmente que había que descubrir qué le pasaba al radioaltímetro para asegurarse de que diese datos fiables. Una de las cosas que aprendimos es que hay que apagar los sistemas automáticos durante las entradas en pérdida, sobre todo con los 737, que tienen que hacer la recuperación sin piloto automático ni autoaceleración. Desgraciadamente, le hemos cogido demasiada confianza a los sistemas automáticos y queremos que nos eviten problemas. Y esperamos que mientras estén conectados, el avión irá solo de forma segura. Pero ya sabemos que, como todo, los sistemas pueden fallar y los instrumentos también.